Entonces, vamos a estar viendo la próxima charla que se le titula Los que los niños necesitan. Hemos visto, hermano, la sociedad en que vivimos, hemos visto la salud espiritual de los niños, vimos por qué son importantes los niños y ahora vamos a ver qué es lo que los niños necesitan. Amén. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Y hermanos, como padres, y seguramente usted también ha pensado como yo, nuestra ingenuidad y nuestra inmadurez muchas veces nos ha llevado a pensar que para que los niños tengan vidas con significado, deberíamos primeramente amar a los hijos y cuidar de sus necesidades materiales, que hagan un buen trabajo en la escuela, que tengan un buen conocimiento intelectual y aún mejor, todavía si tenemos una iglesia que les brinde a estos niños una dieta regular de enseñanza y experiencias religiosas, mucho mejor. Por otro lado, si la economía nos acompaña, le podemos brindar una actividad física para que ellos tengan un buen estado físico y anímico. Pensamos que dándoles todo esto, tendríamos obligadamente que tener hijos con vidas satisfactorias y llenas de significado. Por otra parte, también los años me han enseñado, hermano, y las experiencias de haber trabajado muchos años con tantos jóvenes como niños, he visto que esta perspectiva queda muy corta a lo que realmente es verdadero y es verdad. El desarrollo de cada ser humano se mezcla normalmente con 5 aspectos centrales que su hijo se envuelve. Y estos 5 aspectos es la moral, lo espiritual, lo físico, lo emocional y lo intelectual. Aún tengo que dejar muy en claro lo que ya les he explicado, que lo espiritual es lo que envuelve, es lo que abraza todo el resto de los aspectos del desarrollo de su hijo. Si vamos a la moral, hermano, ¿qué es lo que es esto? Es simplemente cuando el ser humano restablece lo que creemos que es correcto de lo incorrecto. Si honesto es como actuamos. Ahora, para hacer, tenemos que hacer una distinción. Si la moral nuestra como padre es absoluta o tenemos una moral circunstancial. ¿Qué es lo que es esto, hermano? Si su moral es siempre igual o va cambiando según la situación. Amén. Por ejemplo, le voy a dar ejemplos. Hay padres que tienen preferencias con los hijos. A uno le aguanta más cosas que al otro. Y normalmente eso pasa. Y siempre vemos las diferencias entre ellos. Y vemos que uno es el inteligente y el otro es el porro. Vemos que uno es la oveja blanca y el otro es la oveja negra. Y los tratamos directamente y indirectamente de esa forma. Y ya en el núcleo familiar se forma una moral circunstancial porque los tratamos según la circunstancia y no sobre la moral absoluta que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces la pregunta para los padres en este día es la siguiente. ¿Cuál es entonces la fuente de nuestros estándares morales? ¿Es nuestra moral en una sola línea o va cambiando según las situaciones, según los sentimientos, según la filosofía, según el modernismo tecnológico? Porque si nuestra moral como padres cristianos es cambiante, queridos hermanos, estaríamos faltando totalmente a la moral absoluta que está en la palabra de Dios. Aplicamos, hermanos, la moral de la palabra de Dios en todos los aspectos y en todas las situaciones de nuestros hijos. ¿O va cambiando? ¿O es una moral propia donde se mezcla suavemente en algunas partes y fuertemente en otras lo profano de lo divino? ¿Qué moral rige su hogar? ¿Qué deja de ser y hacer a sus hijos? ¿No se supone
que el espíritu es el que abraza la moral y no la moral a su hijo. Queremos una moral espiritual. Si nos vamos al aspecto físico, sabemos que este cuerpo fue íntegro para tener y cumplir un propósito como instrumento de bendición de Dios. Mire que uno de los mandamientos es amar a Dios, dice, amar a Dios y a tu hermano como a ti mismo. O sea, que usted no ama cuando está muerto, sino ama cuando está vivo. ¿Amén? Eso es así, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mientras más cuidemos nuestro cuerpo, más capaces entonces seremos de cumplir el propósito de Dios. Hay que cuidar el cuerpo, hermano, sin llegar a la obsesión. ¿Tiene usted, hermano, cuidado de lo que comen sus hijos? ¿Tiene usted cuidado de la salud de sus hijos? ¿Se come usted una terrible pizza mientras le da ensalada a sus hijos? Hijo, no coma tanto que le hace mal y usted está gordito. Hijo, hace ejercicio y usted está frente al televisor todo el rato. Hijo, anda a jugar y usted lo deja solo, usted nunca juega con él. Es una moral circunstancial también. ¿Sabes que hace poco, una vez después del día domingo de la iglesia, me acuerdo de que fuimos con mi señora y pasamos al famoso McDonald's. Ustedes no han pasado nunca ahí, así que es cosa mía nomás, ¿no? Y entonces pedimos y ya empezamos a comer. Y mi hija estaba con cara de larga, ¿no? Y entonces yo la vi nomás y yo le dije, dije yo, problemas. Y entonces ya empezamos a comer y le dije qué le pasaba. Entonces ella estaba estresada porque en unas semanas más tiene una audición interna, o sea, de que el primer curso, de ahí sacan muchos y para que vayan al segundo, de ahí sacan otros, hasta que son unos poquitos nomás los que quedan en el tercer año. Y entonces ella tiene que seguir una dieta regular porque no puede subir de peso, porque se tiene que mantener en una línea para que su cuerpo se pueda estirar más, para que sus altos puedan ser más altos, etc. Y entonces ella me dijo, pero esto a mí no me ayuda. Y me dijo, y tú no me estás ayudando. ¡Tatán! Dije yo, ¿y qué hago con la hamburguesa ahora? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo me comprometí con ella. Ya le dije, yo te voy a ayudar. De aquí para adelante vamos a hacer comida más sana, vamos a comprar más ensalada, y si tú estás en esto, yo también. Y ahí estamos los dos, luchando codo a codo, y nos acordamos si vemos un chocolate, pero nos apoyamos. Ella siente mi apoyo y yo siento el apoyo de ella. Eso es estar con sus hijos, hermano. ¿Amén? Y eso es acordarse del aspecto físico también de sus hijos. No es de que sencillamente usted tenga que decirle solamente a sus hijos, usted es el primero el que tiene que dar ejemplos de conducta. ¿Amén? Un ejemplo de conducta. De nada le sirve a usted decir que no mientras usted no lo haga. De nada le sirve decir, no hijo, eso no se hace, es malo fumar, y usted anda fumando como chimenea. O sea, ¿de qué lo va a tratar después? Claro, el niño cuando es pequeño se queda callado, pero cuando es grande lo va a tratar de hipócrita. ¿Qué le parece en el aspecto emocional? Muchas veces, hermano, en el aspecto emocional le damos poca importancia a lo emocional cuando hablamos del Espíritu de Dios. Y esto es porque no hemos comprendido el por qué Dios puso emociones en nosotros. Miren, las emociones son importantes siempre y cuando se comprenda
que los sentimientos se usan para llegar y experimentar y disfrutar de la presencia de Dios y recibir su rico amor y aceptación de su parte. Por eso son también importantes los sentimientos, la parte emocional, porque Dios nos dejó para amar y ser amados. Amén. Ahora, si no buscamos el amor perfecto de Dios a través de su Espíritu, querido hermano, entonces solo nos quedaría buscar la satisfacción a través de la sensualidad o la popularidad. En otras palabras, hacer algo para sentirse bien. Usted hace algo para sentirse bien. Usted no viene a la iglesia para recibir más de Dios. Usted viene a la iglesia para sentirse bien consigo mismo. Amén. Usted necesita tocar para sentirse bien, o si no, no se siente nada. Necesita hacer algo para sentirse bien, o sencillamente usted no es un don nadie. Y es porque no se ha comprendido el perfecto amor de Dios. Amén. Es muy importante porque es algo que usted le va a tener que enseñar a sus hijos. Si vamos al aspecto intelectual, incluso en el aspecto intelectual, tiene y debe provenir de un conducto espiritual, hermano. Fíjese que la palabra de Dios nos mantiene bien cimentados en esto. En Eclesiastés, Salomón llegó a decir que el luchar por una superioridad o la perfección intelectual es pura arrogancia. Ahora, esto no quiere decir que es malo ir más lejos en el conocimiento empírico. Siempre que sea la meta de amar más y servir más a Dios. Es bueno el estudio, hermano. Es bueno ser un profesional. Pero todo lo que hacemos primeramente es para alzar y resaltar más el poder de Dios. Amén. No basta solamente que su hijo estudie para medicina, sino resalta el cuerpo humano y su perfección como lo que hizo Dios. No basta solamente que su hijo sea abogado, sino resalta primero la justicia de Dios en él. Todo tiene un aspecto espiritual. Sea lo físico, sea lo intelectual, sea lo emocional, está lo espiritual primero. ¿Amén? Ahora, déjeme decirle que el desarrollo personal de cada niño terminará cuando éste tenga formado su carácter. ¿Y quién de nosotros, padres, no nos gustaría que nuestros niños tengan un buen carácter? ¿Ah? ¿Ha tenido niños de mal carácter? No, dicen, mi hijo no tiene mal carácter, lo tiene horrible. ¿Ah? Por ejemplo, ¿a quién nos gustaría que ellos demostraran características como el respeto, ¿no? El valor, la honestidad, la compasión, la amabilidad, la humildad, la generosidad, la gentileza, la lealtad, etcétera? Estos tipos de valores, hermano, que constituyen en sí un buen carácter, normalmente y siempre va a ser así, deben provenir de una fuerte base espiritual para motivar estas características. Si no está bien puesta estas bases, entonces estos atributos a sus hijos le va a parecer demasiado poco atractivo, porque es más rico hacer lo malo que lo bueno, pues. Es más divertido hacerle una trancadilla al compañero o al primo que recogerlo y hacerle un bien. Amén. Es por eso es importante de que todo lo que hagamos con nuestro hijo, nosotros tengamos en cuenta que empieza, aunque sea cualquier cosa, lo que sea, empieza con el Espíritu de Dios y termina con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué cosas entonces, hermanos, influyen a nuestros hijos? Siempre, hermanos, vamos a tener una guerra. Y esta batalla es principalmente en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, como ya les había dicho. O sea, todo lo que está en nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Es justamente esto lo que se posa en el corazón. Ahora pienso que una de las victorias ganadas de Satanás es hacernos creer y convencernos que esa guerra no existe. Me pregunto si ustedes, padres, han examinado el punto principal, el punto medular de la lucha y de la guerra de sus hijos. ¿Usted sabe con qué están luchando sus hijos? ¿Se ha preguntado con qué o con quién luchan sus hijos? ¿Sabe cuáles son? ¿Sabe qué es lo que es?
Como padres estamos preocupados normalmente que al niño no le pase nada. Por ejemplo, que no le pase un accidente, que no le pegue un compañero, pero se ha preocupado, hermano, de los que inculcan una moral diferente a lo que usted le está enseñando a su hijo. ¿Se ha preocupado en aquellos adultos que influyen en su fe de su hijo y en el amor de Dios? Fíjese que como padre nos cae la responsabilidad primaria del resultado de esta batalla. Y hay tres cosas que yo le quiero nombrar que son una lucha que están constantemente sus hijos. Y necesito de que ustedes sean conscientes de estas. La primera de ellas es esta era tan maravillosa que nosotros le decimos la era de la tecnología. ¿Ah? La era de la tecnología. La industria de las películas, los programas de televisión, las redes sociales de internet, los juegos directos e indirectos en pantallas planas y teléfonos inteligentes. Déjeme decirle, querido padre, esto quiere decir que sus hijos estarán más expuestos a lo que el mundo les ofrece. Están más expuestos a la doble moral y por consiguiente más expuestos también al fracaso espiritual. Y necesito hacerles conscientes de esto. Porque las redes sociales son sumamente rápidas, demasiado rápidas. Sabe que el niño sabe hacer funcionar mejor un iPad que una Biblia. El dedo se le mueve rápidamente. Tiene callos en los dedos. ¿Qué otro flujo de influencia tiene que tener cuidado? En los compañeros que sus hijos tengan de la misma edad. Porque sus hijos no son solamente los compañeros o los primos que vienen a la iglesia. Sus hijos tienen compañeros en los doggies, en las escuelas, familiares que no son convertidos. Esto crea muchas veces en ellos una fortaleza. Y que muchas veces no sabemos. ¿Por qué crean fortaleza? Porque es más fácil crear fortaleza con el amigo que con el padre. Es más fácil porque si el padre no se preocupa, entonces el hijo busca otro en que apoyarse. Y desgraciadamente no son compañeros muy cristianos. No tienen la base espiritual. Y eso influirá tarde o temprano en el pensamiento y en el actuar de sus hijos. ¿Qué otra cosa influyen a sus hijos? La educación, los profesores de sus hijos, los adultos que afectan la fe y la creencia en Dios. Mira, hermano, y aquí póngame mucha atención. Recién les explicaba que al parecer y según la encuesta, los padres le dejan la educación sexual a sus hijos e hijas en manos de la escuela y de los compañeros, ya que según la encuesta el 0% le habla a sus hijos adolescentes sobre la sexualidad bíblicamente. Y déjeme decirle que desde enero del 2011 empezó una nueva enseñanza sexual en Suecia y el ministro e institución escolar de Suecia dejó la formación sexual escolar a la gran organización e industria de preventivos RFSU, donde ellos hicieron una película en caricaturas reales donde se le titula Sexo en el mapa. Sexo en el mapa. ¿Lo ha visto? Está en el internet. Búsquelo. ¿Está usted también? ¿La puede ver? Si quiere. Mire lo que muestra. Esta muestra abiertamente en un mapa los diferentes tipos de sexo. El sexo heterosexual, la homosexualidad, lo bisexual, el lesbianismo en diferentes posiciones e insta a los adolescentes a probar cuál es su inclinación sexual y la masturbación en pareja. Eso es la educación sexual para sus hijos. Esta educación normalmente empieza en una forma obligada a los 13 años de edad. Mas desde el 2012 hay escuelas que han adoptado la educación sexual desde los 11 años.
No se extrañe, hermano mío, que si nosotros como padres no le enseñamos primero bíblicamente esto, lo harán las escuelas y los propios compañeros de ellos. Porque ese es el pensamiento. Ese es el pensamiento que se gira en torno a esta sociedad. Enseñar lo libre, el libertinaje. Estamos en una sociedad peligrosa, como le decía, pero los padres no estamos aptos, no sabemos qué le están enseñando a nuestros hijos. Y muchos padres ni siquiera se han dado el tiempo de decir quiénes son, cómo están y dónde están. Ellos están siendo influenciados y perturbando las mentes de nuestros hijos. Dos consejos que quiero darle, querido hermano. Ahora usted, padre, tiene que comprender que las influencias varían según la edad, según el carácter de la familia o según la condición económica. Pero en algo se concuerda todo, que todos los padres tienen influencia en sus pequeños de 2 o 3 años. Porque a esta edad es usted el que le elige las películas que van a ver, es usted el que le elige los programas que van a ver, es usted el que lleva a los niños. Pero cuando el niño cumple 15 años de edad, la influencia de los padres es mínima. Y muchas veces hasta lo contrario, es el joven que empieza a influenciar al padre. Y le dice, no, papá, no, mamá, no lo tomes tan a mal, si no es tan así. No es tan asá. Y empiezan a influenciar a sus padres. Esto nos dice a cada uno de nosotros exactamente como dice la palabra de Dios, que la crianza del niño es cuando éste es pequeño, hermano. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres? Tienen que maximizar, tienen que aumentar su influencia cuando el niño está pequeño. Es ahí donde tienen que agarrarlo y tienen que meterle fuertemente con ejemplos y con palabra, la palabra de Dios. Es justamente en esta edad. Lo otro que necesitamos comprender es que los cimientos que usted como padre le quiera dar a sus hijos se desarrollan temprano. Ya le dije que entre los 2 y los 9 años los niños desarrollan la mayoría de los cimientos morales y espirituales. Fíjese que desde que el niño nace hasta sus primeros años de educación básica, ellos consumen rápidamente las pautas y las lecciones básicas para su desarrollo. Después de los 9 años, el niño no solamente lo piensa, sino empieza a actuar según esas pautas que le fueron dadas. De repente usted se empieza a decir, ¿por qué mi niño reacciona así? ¿Quién me lo cambió? No era así. Es que su niño, que estaba de los 2 a los 9, estaba solamente formándose mentalmente, formándose en el corazón. Y después de esto ellos empiezan a reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Reacciona según lo que ellos han tenido en la vida. Lo que usted le ha dado, eso es lo que ellos le van a ofrecer. ¿Me doy a entender? Gloria a Dios. Entonces, 2 cosas importantes. Las influencias varían según la edad. Aproveche cuando son niños. Y lo siguiente, los cimientos que usted como padre les quiera dar a sus hijos se desarrollan tempranísimo, tempranito. Entonces, ¿qué necesitan hoy día los niños? ¿Cuál va a ser su dirección? ¿Qué es lo que usted le tiene que dar a sus hijos para que no sean influenciados por las escuelas, por los doggies? Porque hermano, una hermana hace 2 semanas atrás me llamaba espantada, ¿no? Porque ella fue a hacer un curso para cuidar niños y en uno de estos cursos le dan un librito donde enseña de que tenemos que tener una mente amplia y que si el niño se viste de niña hay que dejarlo porque a lo mejor esa es su vocación sexual. Ustedes se ríen, pero es realidad. Es una realidad. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Qué necesitan sus niños entonces, hermano? Y esto escúchenmelo bien. Primeramente, necesitan un propósito. Diga,
propósito. Desde la adolescencia, hermanos, sabemos, 2 o 3 adolescentes en este país andan buscando todavía sus propósitos, direcciones en sus vidas. Solamente serán capaces de vivir. Normalmente el que no tiene propósito, viven solamente, pero no son muy productivos. Pueden llevar una vida, pero una vida muy insatisfecha. ¿Por qué? Porque no hay un propósito. Amén. La existencia de Dios nos mantiene en tener un propósito, hermano. El propósito es el por qué Dios los creó. Nosotros tenemos que inculcarle a los niños por qué Dios los creó. Ahí es donde ellos tienen que encontrar su propósito. ¿Cómo se obtiene entonces este propósito? El significado y el propósito de la vida se obtiene por medio de desarrollar en el niño la comprensión de lo espiritual. Aquí no se trata de elegir la vocación, no se trata de elegir el grado económico, no se trata de elegir el estado civil o el nivel socioeconómico, los logros personales o las actividades recreativas, sino se trata de conocer a Dios de una manera tan íntima que pueda la persona, que pueda ese niño, que pueda ese adolescente, que pueda ese joven discernir cuál es su llamado en Dios. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los niños a averiguar este llamado? ¿Cómo lo podemos hacer? Punto 1, hermano. Lo que tenemos que hacer primeramente es inculcarles de que ellos tengan claro el propósito de Dios, tener la visión clara del propósito de Dios. Y esta es sencilla, porque lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 27, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el propósito para nosotros y ese es el propósito para ellos. Amén. Ahora, si ese propósito no lo vivimos nosotros, tampoco lo vivirán ellos. Importante. Amén. Sabe de que las últimas prédicas, el pastor ha dicho mucho esto: amarás a Dios, ¿no? Con todas tus fuerzas, porque ese es el propósito, hermano, que el Señor nos ha llamado. Pero si ese propósito no se convierte en una vida para nosotros que somos los padres, ¿cómo vamos a esperar que nuestros hijos lo tengan? Es imposible. Es imposible. Entonces, es muy importante comprender el propósito. No basta solamente con saberlo, sino que desde niño empieza a comprenderlo. ¿A través de qué? ¿Cómo puede usted como padre hacer que ese niño comprenda? Usted tiene que orar por sus hijos, orar con ellos, darle lectura a la palabra, dar buenos consejos como padres. ¿Cómo puede entonces hacer para que sus pequeños descubran el propósito de Dios para su vida? Usted como padre, hermano, tiene que explorar, escúcheme bien, tiene que explorar la personalidad de sus hijos, sus dones espirituales, cuáles son sus pasiones, cuál es su capacidad intelectual, cuáles son habilidades físicas. Utilice personajes, historias bíblicas para guiarles a una idea clara de su papel que ellos pueden tener en el ejército de Dios. Pero para eso usted tiene que saber quiénes son sus hijos. Normalmente sabemos todas las cosas malas de los hijos y sabemos muy poco de las cosas buenas y de las virtudes de nuestros hijos. Nuestros hijos nos muestran algo, está bonito ya, ¿no? Porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. ¿Cuáles son las virtudes de sus hijos? ¿En qué se pueden desempeñar mejor? Siempre guíelo, explore quiénes son ellos. Vaya explorando qué les gusta. Dónde usted los puede mantener, dónde usted lo puede, que ellos puedan comprender que lo que hacen, lo hacen para Dios. Para eso usted tiene que explorar cuáles son sus virtudes, su pasión. Y eso solamente lo puede hacer el Padre. Amén. Tenga en cuenta que el llamado toma tiempo, hermano. Y muchas veces hay mucha lucha y mucho sufrimiento.
porque son años que va a tomar al niño que se forme joven y que pueda comprender el propósito de Dios. Para eso, usted y yo tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que dar la batalla, tenemos que estar ahí todo el tiempo, dale que dale, dale que dale, dale que dale, sin descansar, sin descansar. ¿Qué otra cosa necesita su hijo entonces para comprender estos propósitos? Para comprender, hermano, es la perspectiva del mundo. Su hijo tiene que tener clara la perspectiva del mundo. Los niños deben de saber cómo darle el sentido al mundo. Es decir, desde que es niño, desde que se nace, su cerebro normalmente empieza a trabajar y a analizar la información que entra por su sentido. Y escúcheme bien, desde que el niño nace hasta que se va desarrollando, ellos necesitan obligadamente, porque son niños y necesitan obligadamente tener interpretación y respuesta a lo que ven. Interpretación y respuesta a lo que ven, a lo que sus oídos escuchan, a lo que están sintiendo. Según lo que crean los niños, más fuerte se vuelve el análisis y la interpretación. Cuando el niño analiza, crea una interpretación. Y cuando se crea la interpretación, entonces tendrán una respuesta. ¿Amén? ¿Está muy complicado? En otras palabras, sencillamente, hermano, es de que usted pueda saber de que cuando el niño tenga una duda, usted tenga la sabiduría necesaria y los 4 dedos de frente de explicarle al niño para que él pueda tener realmente una respuesta. El niño tiene que tener una respuesta, como le decía al delante, el por qué usted no puede, hijo, hija, ir a la disco. Tiene que tener, porque ellos los tienen que analizar y lo tienen que analizar y analizar hasta tener una respuesta. Ah, ahora entiendo el por qué. Amén. Es importante que ellos tienen que entender la perspectiva del mundo. Desgraciadamente tengo que decir que los padres cristianos son muy malos para hablarle a nuestros hijos, o sea, adolescentes. Somos muy malos para hablarles del mundo porque no queremos que ellos estén y sepan algo del mundo. Oiga, hermano, usted se va a impresionar que ellos saben más que usted. Saben más que usted del mundo. ¿No? Nosotros no hacemos cualquier caldo cabeza para enseñarle. Ay, y si de la sexualidad, bueno, hijo, tú sabes que esto. Ah, tú me quieres hablar del sexo, ya. Sí, pero hijo, mira. Ah, sí, mira, yo te lo explico. Porque ellos necesitan interpretación y respuesta. ¿Bien? Y ahí los padres tienen que ser inteligentes, de ir antes que el mundo le dé esa interpretación y que el mundo le dé esa respuesta. Nosotros tenemos que estar antes que eso, para que cuando el mundo vea, el niño dice, yo ya lo sé, mi padre me lo enseñó y esto yo lo veo de esta forma. Y no de la forma que me lo están enseñando. Amén. Si dejamos pasar, hermano, un largo tiempo donde el niño se desarrolla su visión en el mundo, según las influencias, el mismo mundo se lo va a comer a su hijo. Esto como padres tenemos que tener un gran cuidado, pues tiene que entender que cuando el niño se forma y crece adoptando una visión del mundo, se esforzará de manera consciente o inconscientemente por tomar decisiones que sean coherentes con los que ellos han aprendido o saben del mundo. Amén. O sea, en otras palabras, según como ellos aprenden del mundo, esta es la manera que ellos van a reaccionar en el mundo. Según lo que usted le explica del mundo, es de esa manera que ellos van a ver el mundo, se van a dar la imagen, van a tener respuesta. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo puede usted ayudar al niño a tener una idea clara del mundo? ¿Cuáles son las ayudas que usted necesita? La primera, ¿sabe cuál es? La Biblia.
la Biblia. Porque la Biblia es la fuente más confiable y con más sabiduría con respecto a cómo pensar y a cómo responder. El reto que usted tiene es que ese joven reconozca la Biblia como una fuente de dirección y sabiduría. Que cuando usted abra la Biblia y le diga a su hijo o a su hija, mira lo que dice acá, el hijo dice, dice eso, ya, amén, gloria a Dios, se acabó el problema. Porque ellos confían 100% en lo que dice la palabra de Dios. Así que esto es una herramienta necesaria. Lo segundo, hermano, usted también no basta con tener la Biblia, sino tiene que dominar el conocimiento bíblico. No basta de nada tener la Biblia y usted no tiene idea de lo que dice adentro. ¿Qué le va a hablar? Lo dijo, sí, es que sabes que yo parece que mi abuelita me dijo algo que decía en la Biblia. Parece que si lo abro en el Salmo 91, parece que dice algo. A ver, ¿dónde está el Salmo 91? Bueno, después te lo muestro. Entonces, como no tenemos el conocimiento bíblico, entonces tampoco le podemos dar una respuesta a nuestros hijos. Y si no le damos respuesta a nuestros hijos, el análisis que ellos van a hacer va a ser equivocadamente, porque la respuesta la van a tener según los pensamientos que están afuera y no según los pensamientos que están basados en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa? Usted, hermano, tiene que identificar los principios estructurales. ¿A qué me refiero con esto? Usted, hermano, no puede hablarle al niño de todo una mezcolanza de cosas. Porque el niño y el joven necesitan estructuras, querido hermano. No le puede hablar hoy día, no, de la venida de Cristo, y mañana del amor de Cristo, y después del cielo, y después de la tierra, y después del este, del oeste, y le habla de todo, y al niño se le forma una mezcolanza increíble. Entonces, para ellos es más fácil tomar lo que comprendieron, y lo que no comprendieron no lo cogen. Tienen estructura. Siéntese con su hijo. Haga una estructura chiquitita, de principio a fin, para que su hijo pueda tomar toda la idea. ¿Amén? ¿Qué les parece? ¿Amén? ¿Qué más, hermano? Forme en su niño un deseo ardiente de obedecer a Dios. Hay que entender, hermano, que nuestra propia visión del mundo es el trampolín de la conducta de nuestros hijos. Nuestra propia visión es el trampolín de la conducta de nuestros hijos. A propósito de conducta, ¿tiene sujetado el cinturón? Quiero hablarle un poquito de la conducta de los hijos en el templo. A ver, ¿cómo empiezo y cómo termino? Hermano, nosotros muchas veces decimos que somos los latinos somos gente un poquito desordenada, que nuestra idiosincrasia nos juega una mala pasada. Pero déjeme decirle que esto es falso. Es falso. ¿Sabe por qué? Porque la idiosincrasia y la iglesia hispana, si usted no va a una iglesia católica, no huele una mosca. Pero si usted va a la iglesia evangélica, entonces los niños hacen zumba y canuta. Y hemos tenido que inventar semillita y salacuna, inventar de todo. Y lo que no existe también lo inventamos, para que el culto y para que los hermanos puedan oír la voz del pastor, pues hermano. Una vez mi madre vino, ¿no?, hace un tiempo atrás con mi hermana, que está sentada ahí. Y entonces se sentaron allá atrás. Entonces ellos me llamaron que me fuera a sentar con ellos allá atrás. Dije, qué malos se sentaron, dije yo, mal puesto. Entonces me senté atrás con ellos. Había una bulla, hermano. Había una bulla. Y yo pienso que el pastor aquí, él oía esa bulla también. Yo no sé cómo predica, pastor, realmente. Y entonces, al final de la reunión, yo les dije, ¿sabes? Se sentaron en el peor puesto. Y ellos me dijeron, afirmativo. ¿Sabe, hermano? No debería ser así. No debería ser así. Las conductas, hermanos,
tenemos que nosotros enseñarle a nuestros hijos que este es la casa de Dios. Que es la casa de Dios, que cuando venimos con nuestros hijos, venimos a adorar, venimos a alabar a Dios y tenemos que alabar, como le decía al delante, tenemos que alabar con nuestros hijos, con nuestro pequeño y acostumbrarlo a adorar a Dios. Sí, hermano, usted forma la visión y el propósito de Dios cuando sabe frenar lo malo de sus hijos y también animarlos cuando hacen un bien. Pero usted tiene que frenar ese mal. Porque si no frena en lo poco, ahora que son niños, ¿cómo va a frenar después cuando entren a la adolescencia? ¿De qué forma? Ya está bueno, hermano. Los hermanos se sacrifican por cantidades y los jóvenes se sacrifican para cuidar a los hijos. Porque se supone que el templo, aquí en el culto, todos tenemos que estar callados y atendiendo la palabra de Dios. Se supone. Pero hermano, estamos faltando algo. ¿Qué dice la palabra? Tu hombre, mujer, varón, varona, niños, todos tienen que alabar a Dios. Todos tienen que escuchar de la palabra. Todos tenemos que seguir el consejo de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué más entonces, hermano, usted tiene que desarrollar en el niño? La provisión. La familia le tiene que otorgar al niño una seguridad emocional al niño, porque justamente está preparado el terreno para lo espiritual. Usted tiene que preparar ese terreno. Los niños que no se sienten amados, que no se sienten aceptados o tomados en cuenta, habrá poca esperanza, hermano, de ver un desarrollo positivo en el niño. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es de preocuparnos de su estado físico, de lo que ellos hacen fuera en sus labores. Como le decía, las actividades que ellos tienen fuera de la iglesia, un 48%, casi la mitad de los niños tienen actividad fuera, pero son muy pocos padres, el 8% solamente, que se preocupa de ellos. O sea, en otras palabras, ¿sabe lo que me está diciendo su hijo? Me está diciendo que yo hago esto otro, pero a mi padre no le importa, ni a mi madre tampoco. Así está. Así viven la vida. Así van y vuelven. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a permitir esto, hermano? Lo otro que usted tiene que hacer es poner reglas claras y que haya ciertas limitaciones también en sus hijos. ¿Qué más, hermano? El desempeño. Tenemos que entender como padres que el objetivo principal no es que los niños hagan buenas obras y brindarles un ambiente positivo de desarrollo solamente, sino la meta y el proceso es hacerlos capaces a ellos de captar y cimentar siempre primero lo espiritual. Ahora tenemos que usar herramientas que Dios nos ha dejado, hermano. Por ejemplo, una de ellas es la adoración. En este tiempo moderno, los niños se relacionan con la música de iglesia como una música solamente religiosa. Y ellos optan y dividen las cosas. Esta es la música romántica, esta es la música del mundo y esta es la música religiosa de Dios. Y ellos van dividiendo en diferentes partes según lo que van escuchando y actúan también según lo que escuchan. Entonces se acostumbran a la religiosidad. Cuando escuchan música de Dios, son cristianos, alaban a Dios. Cuando escuchan música del mundo, andan todos alborotados. Y cuando las niñas escuchan música romana, andan todas en la luna. Entonces todo depende de cómo ellos captan eso. Es por eso que los padres necesitamos inculcarles, Señor, de que ellos puedan madurar en lo que es la adoración y la alabanza a Dios. Descubrir la realidad y vincularse de una manera auténtica e íntima con Dios cuando les brindamos lo que Él se merece. O sea,
ellos tienen que descubrir una adoración sincera. ¿Qué más? El evangelismo. Mateo 28 dice bien claro que tenemos que evangelizar, hacer discípulos. Fíjense que cuando hacíamos evento evangelístico, cuando nosotros salíamos con los niños a evangelizar allá al centro, yo me di cuenta que para los niños se les hacía mucho más fácil evangelizar que los adultos. Porque los niños, la persona les toma atención. Les toma atención. Entonces ellos ven y se desarrollan porque saben que el Espíritu lo está usando. Y eran los más contentos cuando venían del evangelismo. Se veían gozosos, se veían contentos porque habían evangelizado. Sí, hermano. Pero cuando no lo llevamos ya, los padres tampoco evangelizan con ellos. Entonces nos damos las herramientas a ellos. No le estamos dando sus herramientas para que ellos puedan desarrollarse. Tenemos que preocuparnos, hermano. ¿Qué otra cosa? La mayordomía. Esto tiene que ver no solamente con los buenos administradores de los recursos o el dinero que Dios nos da, sino también de ser un buen administración en las relaciones con los demás, en los dones espirituales que su hijo pueda tener. Cuando son los dones que su hijo tenga al servicio de Dios, ¿le ayuda a usted a desarrollar tales dones? ¿Le ayuda a usted a desarrollar esos dones que él tiene? ¿Los guía a usarlo de una manera eficaz para los propósitos de Dios? ¿Los lleva, los guía para que ellos puedan usar esos dones para Dios? ¿O los deja ahí nomás? ¿Qué me dice, hermano? Otro que tenemos que ver es el servicio. Usted tiene que acostumbrar a su hijo al servicio. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hacemos, hermano, incluso que yo estoy parado aquí, es un servicio. Amén. Es el servicio y no al hombre, es a Dios. Es un servicio a Dios. Es poco saludable que los cristianos entren en la rutina de asistir a los eventos de la iglesia, que reciban recursos espirituales sin dar nada a cambio. Es muy poco saludable. Es por eso que muchas veces dice la Biblia que son pocos los hacedores, son pocos los que trabajan en la obra. ¿Por qué? ¿Y cómo podemos cambiar eso? Cuando nosotros criamos a nuestros hijos y los criamos para que ellos sirvan también a otros. Por ejemplo, si son hermanos y hermanas, ellos tienen que tratar también y ayudarlos. Vaya usted, hijo, y sirva a su hermano. Después al otro, vaya usted ahora y sirva a su hermano. Se tienen que acostumbrar al servicio. Porque de esa manera ellos van a poder desarrollar el servicio más fuerte que es en el Señor. La fe cristiana, hermano, no es para acapararla, sino para compartirla. Ahora, crear el hábito del servicio a una edad temprana tiene normalmente a alterar actitudes y experiencias de los niños, lo cual tiene como resultado una práctica de por vida. Si su hijo se acostumbra al servicio, hoy eso le va a servir para toda la vida. Para toda la vida. Va a servir. Lo vas a ver. ¿Qué más, hermano? La comunidad. Esta es la práctica final. Que nuestros niños y adolescentes y jóvenes participen no de una religión, sino de una comunidad de creyentes en la cual sean aceptados, en la cual sean instruidos, sean animados, sean apoyados con principios claros en la fe. Ese es el propósito final, hermano. Poder llegar a eso puede pasar muchos años, pero para poder llegar a eso tiene que empezar ya. Amén. Tiene que empezar. Como le decía al delante, a veces nosotros los padres no correspondemos a los ejemplos para poder
Para tener buenos hijos, decía el pastor, hay que ser buenos padres. Una vez, nosotros cuando tenemos escuela dominical, los traemos todos y los tratamos de sentar todos adelante. No porque sea una cosa que se nos ocurrió, es porque así ellos aprenden disciplina en la casa de Dios, de sentarse y de escuchar la palabra de Dios. Y muchos se nos arrancan para atrás. Y ahí voy yo después a ver dónde están, como si yo fuera el papá, pero me siento responsable. Y veo dónde están. Y le dije, ¿y usted qué está haciendo acá? Ah, no, es que fui al baño. Son expertos para eso. Me piden permiso al baño y no vuelven nunca. ¿Ah? Entonces yo voy para atrás, le digo, ya, ¿y usted qué está haciendo? Ah, no, es que ya salí, ya, vaya a sentarse entonces. Una vez pasó esto, fui para atrás y el niño que estaba atrás ya había salido del baño, estaba bien. Entonces yo le dije, ¿y usted qué hace aquí? El niño era pequeño. Estoy acá, pues me dijo. Bueno, pero vaya a sentarse entonces adelante, porque ya salió del baño. Tiene que ir a escuchar la palabra de Dios. Entonces me quedó mirando hacia arriba y me dijo, ¿y cómo ellos? ¿Y quiénes eran ellos? Eran los padres. Eran los hermanos que estaban atrás haciendo vida social. Eran los hermanos que estaban atrás tomándose un tecito. Como que si el Señor fuera un plato de segundo grado. Entonces yo me arrodillé porque era chiquitito el niño y lo miré a los ojos. Y por mí le dije, me decía, ¿qué le puedo decir? En ese momento yo lo abracé a ese niño. Y yo le dije, ¿sabes? ¿Tú quieres bendición de Dios? Sí, me dijo. Entonces, yo también quiero. Si nos juntamos juntos adelante, ¿nos vamos a sentar entonces? Ya. Lo tomé de la mano y me lo traje adelante. Cuando me quedé sentado ahí, escuché al pastor lo que predicaba, pero no lo estaba oyendo, pastor. Porque sentí una tristeza tan grande. Sentí un dolor tan grande. Es saber que los padres no han comprendido que sus hijos son importantes. No han comprendido que lo primero es lo espiritual. ¿Qué le podemos enseñar a nuestros hijos si ni siquiera nosotros somos ejemplos de ellos? ¿Qué le podemos hacer a nuestros hijos si ni siquiera nosotros podemos darle algo que no tenemos? ¿Cómo le vamos a dar seguridad? ¿Cómo le vamos a dar un propósito? ¿Cómo le vamos a dar esa educación? ¿Cómo le vamos a dar, Señor, las perspectivas del mundo? Si nosotros cuando vinimos a hacer una vida social, pero no vinimos a escuchar la palabra de Dios. Entonces se pierde el núcleo familiar. Se pierde la dimensión familiar. Se pierde lo que realmente hemos venido un día domingo, que es alabar y adorar a Dios, escuchar la palabra y llenarnos de su presencia para que tengamos fuerza nuevamente de resistir y llevar en la semana una vida victoriosa juntamente con nuestros hijos. Si estuve sentado ahí, reflexionando y me preguntaba, y le preguntaba al Señor, ¿cómo lo puedo hacer, Señor? Le digo a los padres que me lleven los niños a las 3 de la tarde y apenas aparecen. A veces aparecen, a veces sí, a veces no. A veces llegan tarde. Entonces yo me pregunto, Señor, ¿para qué tanta lucha? ¿Para qué tengo que luchar tanto?
si en un par de segundos pierdo? ¿Y saben por qué pierdo? Porque la responsabilidad primera no es mía, es de ustedes. Por eso pierdo. Y cuando voy ganando a lo mejor 5-0, viene el Padre y me hace una goleada de 10 goles en un par de segundos. Con una actitud irreverente, con una actitud poco sabia, con una actitud como sencillamente haciéndonos, como decía el pastor, como un favor. ¿A qué favor me está hablando, hermano? Si cuando vinimos a la iglesia el único favor nos estamos haciendo nosotros mismos. ¿De qué estamos conversando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a inculcar y poderle producir a sus hijos un propósito en la vida? Si ni siquiera ese propósito nosotros lo podemos valorar. Porque si perdemos el tiempo allá atrás. ¿Y qué me dice de los niños y los padres? Sí, hay unos padres que están aquí adelante. Están alabando y están glorificando a Dios. Pero los hijos están haciendo atrás samba y canuta. Ustedes se ríen, pero a mí me da mucha pena. Me da mucha pena. Porque no han sabido valorar a los que tienen. Y no saben lo que están haciendo con la herencia de Dios. Si no los tiene sentados delante, hermano, siéndolos con ustedes. Acostúmbralo a estar con ustedes. Sé que si el niño es chiquitito es difícil. Sé que es difícil. A lo mejor van a estar quietos un par de minutos, pero a medida que va creciendo, las exigencias tienen que también subir. Tienen que aumentar. Hermano, no vaya con su hijo y le dé el iPad o le dé el iPhone para que se entretenga. Porque el niño pequeño va a confundir las cosas. Piensa que venir a la iglesia es sinónimo de un buen juego. Piensa que venir a la iglesia es sinónimo de jugar, de correr, de desordenar o de estar tranquilo, pero con un buen juego. Y hemos perdido y perdemos otra vez más la dirección y el por qué Dios nos dio un hogar. En mi tiempo no habían juegos electrónicos, pero los míos los tenía siempre ahí. Y les trataba de ver una motivación que ellos pudieran tener. Y el pastor bien sabe de que mi hijo tocaba un pandero. Y esa era su motivación, era alabar a Dios con un pandero, era chiquitito. Con un pandero todo roñoso, se lo tenía todo parchado. Pero eso era. Pero ahí estaba. Usted tiene que encontrarle la motivación a su hijo de poder que ellos también puedan alabar a Dios. Pueden estar consigo, pueden estar con usted, pueden respetar la casa de Dios, pueden respetar la palabra que el pastor va de aquí adelante. Es increíble, hermano, porque ni siquiera el púlpito muchas veces es respetado. El pastor se baja y los niños suben. ¿Sabe qué, hermano? Yo le decía antes que empezara esto, yo trito, hermano, cuando me subo aquí adelante. Porque sé que el púlpito es algo santo. Y tengo mucho respeto en subirme a él. Se lo comentaba al pastor y a una hermana. Me pongo nervioso, aunque no se me note a veces. Porque sé dónde estoy parado. Sé que el púlpito es sencillamente la representación y yo tengo temor de Dios.
de decir algo que no está de acuerdo con lo de él. Es por eso, hermanos, que yo les insto, cuiden a sus pequeños. Guíenle a un buen propósito en sus vidas. Y el único propósito hoy día es de que ellos aprendan y entiendan el propósito de Dios en su vida. No los deje a la deriva. O si se los sienta con usted o los sienta adelante, enséñele disciplina. No los deje ahí atrás. Incluso no lo voy a decir, pero se lo voy a decir igual. Una vez, no fue hace mucho tiempo atrás, una hermana acá se enfermó, estaba sentada ahí atrás, y yo la tuve que sacar hacia afuera, y los hermanos llamaron a una ambulancia para que la revisaran, y ahí estaba yo con ella. Estaba yo y también otros hermanos. Yo no sé si algunos se recuerdan. Entonces, en una de esas, mientras estaba con la hermana, como estaba ahí, vi que estaban algunos hermanos con ella, pero vi una cantidad enorme de padres, y no solamente padres, sino de niños que estaban corriendo y mientras los padres estaban aquí alabando gloria a Dios, pero los niños estaban allá afuera. Como que eran dos cosas diferentes. Como que aquí estaba la palabra de Dios y afuera estaba el doggies. Entonces, en una de esas, como sabemos que a la iglesia viene de todo y llega de todo, viene un hombre que no lo había visto antes y viene de la mano de una niña, que yo la conozco. Y este hombre le empezó a decir dónde estaba el baño y le empezó a hacer cariño en su pelo. Y yo lo encontré raro, porque no lo conocía. Entonces la niña lo tomó de la mano y lo llevó a donde estaban los baños, porque son inocentes. Y yo me acerqué a aquel hombre y le dije, hola, buenas tardes. Le dije, me salí de donde estaba la hermana. Y dije, hola, buenas tardes. Dijo, hola, sí, ¿sabe? Es que quería saber dónde estaban los baños. Esta niña me dijo, sí, qué bueno. Oye, pero me dijo, ¿y no abre la cafetería? No, la cafetería se abre después del culto, le dije yo. Hoy sí es que tengo tanto sueño, me dijo. Bueno, ya me voy a ir a sentar. Yo le dije, qué raro, ¿no iba al baño? ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces? Sabemos, y hace poco tuvimos, que nos robaron varios equipos y la gente sabía dónde iba. Entonces la iglesia entra de todo y usted aquí y sus hijos afuera. Hermanos, ya está bueno. O toma la responsabilidad o no la toma. O disciplina a sus hijos o no los disciplina. Pero después no me reclame y me pida por oración por sus jóvenes cuando se vayan en un camino equivocado. Y sufrió mucho por sus hijos. No sabe cómo. Estás a punto de tirar la toalla, querido hermano. De decirle al pastor, no, pastor, ya está bueno. Los padres no se comprometen por llevar a sus hijos. Vienen a veces, vienen de vez en cuando. He hecho todo por ellos. Y lo que no tengo también lo hago. Y hoy día me he levantado con fuerza, hermano. Y el Señor me ha dicho y me ha reprendido. Porque cuando yo dije así, pequé contra Dios. A lo mejor no lo comprende, el pastor lo puede comprender mejor. Pequé contra Él. Porque Él me dijo que todo lo que Él hace es para Él y por medio de Él. Y nosotros
no hay absolutamente nada. Hoy día quiero decirles que cuiden a sus hijos, que los llenen de la presencia de Él, que los acaricien, que sepan que lo que le está molestando, que sepan sus luchas, que sepan sus guerras, que sepan estar con ellos, que sean padres, verdaderamente padres. Amén. Quiero que